Buenas, yo vengo a darles unos comentarios crítico-conceptuales sobre el plan de descarbonización de Costa Rica. Básicamente me quiero enfocar en cuáles gases, qué calculamos, qué no calculamos y para qué fin lo hacemos. Bueno, primero que nada, quiero explicar un poco la agenda de esa presentación de aproximadamente 20 minutos, en donde no quiero enfocarme en los aspectos técnicos sobre los programas de descarbonización ni ningún procedimiento en particular, sino más bien no lo hago porque el hacerlo obstruye la capacidad de cada una de las personas que esté viendo la presentación para hacer sus propios escrutinios informados y situados desde sus propios conocimientos especializados, pues. En vez de hacer eso, lo que quiero es atacar algunos aspectos más bien a nivel paradigmático, en los que se enmarca la idea misma de la descarbonización en Costa Rica, sobre la cual se construye todo este sistema de procedimientos, pues. ¿Por qué es importante discutir lo paradigmático antes de lo técnico y en lo normativo? Bueno, porque lo paradigmático es precisamente los cimientos conceptuales de todo manual, de toda política, de todo procedimiento técnico que materializa este esfuerzo. Costa Rica, además, no hay que olvidar que está autorizado por los organismos multilaterales que designan muchas veces el norte que se debe seguir en cuanto a este tipo de política, por ejemplo la IPCC o la UNFCCC, por consecuencia. Entonces, no podemos desligar la política de descarbonización del país de esta visión global de la mitigación del cambio climático. Ahora, esa presentación tampoco busca, y siento que es algo que no nos da mucho, desenmascarar un actor en particular o un esfuerzo, una agenda en particular, lo cual sino más bien invito a que pensemos en esto como cómo podemos ver más allá de aquellas cosas que asumimos y no tratar de buscar responsables o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, para no recurrir ciegamente a prejuicios y subjetividades materializadas en tecnicismos como expertos, ¿no? Lo que normalmente quiero decir con eso, bueno, si no conozco algo en particular, no soy de esa área, entonces tratar de ver de qué manera esos conocimientos de expertos se movilizan a través de cosas que no necesariamente podemos entender, pero no podemos entender no necesariamente porque no tengamos la capacidad técnica para hacerlo, sino porque muchas veces están construidos sobre una jerga técnica que es difícil de comprender. Por lo tanto, esta presentación está dirigida a todas las personas que lo vean, ¿verdad? Independientemente de su conocimiento particular en el campo del tema, ¿no? Es para cualquiera, nos habla cualquiera. Ahora, algo en lo que sí me quiero enfocar en esta presentación es en esa famosa brecha que tenemos a saber que está ahí entre discurso y práctica. Pero no se trata de desenmascarar ni de desmitificar alguna especie de complot, sino más bien basado en sospechas, sino más bien entender que es algo pues que naturalmente va a emerger, porque bueno, como ya veremos algunos puntos conceptuales, pero en realidad un discurso y una práctica no están desligados en sí, lo dijo Michel Foucault desde los 70s. Entonces, quiero también además para tomar una idea, un concepto particular de la metodología del design thinking, donde se dice que debemos de tratar de ver de qué manera podemos construir una oportunidad de un problema, es decir, convertir un problema en una oportunidad. En este caso en diseño, en este caso en nuestras políticas de descarbonización. Para ello, es más útil enfocarnos en cómo las cosas suceden, las acciones por las cuales suceden, y no tanto en los por qué algo está pasando o quién está detrás de algo. Bueno, entonces esos discursos, como decía antes, los discursos y las prácticas en realidad son inseparables, pero sí debemos, creo yo, entender a dónde existen desbalances entre políticas que están armadas entre un discurso y una práctica, con el fin de tratar de evitar que una red particular o una política particular colapse por ese tipo de desbalance. Por lo tanto, con lo que me quiero enfocar en esta presentación breve es en esos puntos de desequilibrio, porque los rastremos esos puntos de desequilibrio para más o menos empezar a debatir de qué manera podemos convertir esos problemas en oportunidades. Por lo tanto, voy a enfocarme en 5
puntos controversiales o 5 controversias en donde podemos ver esos desequilibrios entre discurso y práctica en relación al tema de la descarbonización, las políticas de descarbonización del país. El primero es la controversia que siento yo, el punto de desbalance que existe alrededor de la línea base del 2005. Este año se tomó como el punto de referencia para la meta de descarbonización del país del 2021 y se buscó que las emisiones de cada uno de los cortes de inventario que se hicieran a lo largo del tiempo, particularmente para el año 2021, fueran iguales a las emisiones que se han reportado en aquel momento para las emisiones para el año 2005. Por lo tanto, como pueden ver en la presentación, esta es la fórmula que se ideó para el plan de descarbonización de la meta carbono del 2021, y también aparecen las normativas de INTECO para, por ejemplo, la certificación C neutral. Entonces, en esa fórmula pueden ver que la I es una constante que aparece en el rubro de emisión, en el rubro de reducción, en el rubro de compensación, y quiere decir, pues, el inventario o la línea base del 2005. Entonces, las emisiones menos reducciones, menos compensaciones deben equivaler a un 0. Eso es carbono neutralidad para el certificado de carbono neutral y también coincide con la meta 2021. Ahora, lo que pasa con esto es que las razones por las cuales fue escogida el 2005 no han sido en realidad explicitadas en ninguna de las políticas de nuestro país, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, por ejemplo, ni tampoco en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, ni siquiera en la normativa misma de INTECO, realmente se explica por qué se escogió esa fecha. Y no en sí eso no es un problema. El problema surge después, algunos años después, en cuanto a que se terminó, después del quinto inventario nacional de gases de efecto invernadero, que la metodología que se utilizó en 2005 no era la ideal. Por lo tanto, a partir de este quinto inventario, se considera que todos los inventarios anteriores se pueden utilizar únicamente como un punto de referencia, pero no se deben de tomar con la misma robustez científica o con la misma nivel de exactitud de todos los posteriores, lo cual implica que hay una relación problemática. Entonces yo propongo los planes de descarbonización, y sin duda la meta 2021, próximo año, se basan en datos y cálculos conocidamente inexactos y estadísticamente problemáticos. Ahora, si eso es así, entonces tal vez sería una buena idea entonces replantear las subsecuentes políticas y los objetivos de descarbonización con datos más fieles y tal vez revisar lo que ya se había tratado de hacer en algún momento y pues costó trabajo hacer, pero que quizás ya no tenga el mismo sentido estratégico que habíamos originalmente pensado. Por lo tanto, es un buen momento para revisar lo que hemos hecho históricamente en relación a ese tema. La segunda controversia es bien sabida por todos los que vivimos en la gran área metropolitana, tiene que ver con el aumento de la flota vehicular en la GAM. Ahora, el programa Estado de la Nación se refiere a este crecimiento de la flota vehicular como un crecimiento exponencial, literalmente en esas palabras de esta flota vehicular. Como pueden ver en la presentación, en esa tabla se muestra ese incremento desde, me parece que es desde 2007 hasta el 2016, creo. Que es exponencial, es decir, la tendencia es simplemente a crecer, hay más vehículos, hay más carros en las carreteras. Y eso creo que es importante considerar los impactos que tiene este crecimiento descontrolado y exponencial en cuanto a la alta densidad que tenemos en la gran área metropolitana. ¿Qué significa eso? Más carros o más vehículos en la GAM. Eso tiene un impacto también en el Producto Interno Bruto del país en cuanto a, que hay consecuencias económicas directamente relacionadas con atascamientos, estrés laboral, etcétera, y nivel de productividad en el país. Eso es un dato bien sabido, lo pueden buscar. Eso es algo que no está ayudando al país. Entonces, ¿qué significa este incremento descontrolado además en términos de emisiones de gases de efecto invernadero? Es decir, tenemos un plan de descarbonización por un lado y por otro lado tenemos un creciente número de vehículos en la gran área metropolitana que no muestra señales a desacelerarse. Hay una contradicción. Y el otro también, que creo que es importante considerar, es lo que significa ese incremento de vehículos basados en energías de hidrocarburos, ¿no? Combustibles fósiles, en términos de dependencia energética.
El país no produce petróleo, no produce hidrocarburos, pero sí produce electricidad. De ahí que algunos esfuerzos por tratar de ver de qué manera podemos incrementar la flota vehicular de vehículos electrónicos, perdón, de energía eléctrica, pero si seguimos al paso que llegamos, vamos a depender más económicamente de factores externos al país para poder suplir ese incremento de flotilla. Entonces, me pregunto, estamos frente a una situación en la que el país de alguna manera se separa entre una Costa Rica verde y una Costa Rica gris. En esas imágenes que pueden ver en la presentación, la primera imagen de la cascada arriba es la primera imagen que me aparece a mí al poner en el buscador Google Costa Rica. ¿Cuántos de nosotros vivimos en esa Costa Rica idílica, verde, ¿no? Probablemente muchos de nosotros, me incluyo, vivo en la Costa Rica más bien gris de abajo. Es decir, hay una disyuntiva, hay una especie de divorcio entre la forma en que el país se ve hacia afuera y la Costa Rica que vivimos nosotros en la gran área metropolitana, quienes además somos la mayor parte de los ciudadanos del país, de la gente que vivimos en este país. Entonces es un tema importante. Entonces, ¿cómo interactúa esta problemática con el country branding o el mercadeo del país como país verde y como país de paz? País de paz, atascamientos, hay un problema ahí como que debemos de tratar de entender. Y están relacionados todos siempre, claro. La tercera controversia tiene que ver con el turismo, el ecoturismo en particular y los incrementos de emisiones de carbono. Bueno, para nadie es un secreto que el país también tiene una tendencia en que sus vuelos internacionales, que los arribos al país internacionales incrementan, hay más turismo, hay más demanda, más oferta, además. Pero ¿qué implica eso en términos de emisiones? Más turismo, más emisiones también. Los vuelos, estas tecnologías de transporte también recaen en el uso de hidrocarburos. Entonces, más vuelos internacionales, más turismo, más ecoturismo, hay un desbalance, ¿no? Considero que además es importante entender que más vuelos internacionales al país no significa más números en emisiones de carbono en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, porque estos gases permanecen hasta la fecha como gases irreprochables para cualquier país en particular. Esto viene desde la Declaración de Davos del 2007, bueno, y otras conferencias como pueden ver en la presentación. Es decir, las emisiones por gases en vuelos internacionales del país no se contabilizan a los inventarios nacionales de efectos de gas invernadero. Y esto más bien en vez de contabilizarse, conceptualmente se depositan en lo que llaman un depósito internacional. Sin embargo, el problema es que ese depósito internacional no se sabe dónde está y no se sabe cuántas emisiones tiene y quién es responsable de este depósito internacional. Bueno, entonces creo que es importante también entender para qué es que participamos en todo esto como país. ¿Es un problema la descarbonización es un problema de branding o de mercadeo? ¿O es un asunto de prestigio del país? ¿O queremos cumplir con mandatos multilaterales o por compromiso con el planeta? ¿O por qué lo hacemos? Esa es una pregunta, suena sencilla, pero es una pregunta que siento que todos los costarricenses tenemos que hacernos. La cuarta controversia tiene que ver con los créditos y el mercadeo de carbono. El mercado de carbono, perdón. Los créditos, la venta de créditos de carbono es un problema extralocal, es decir, un país o una empresa tiene X cantidad de emisiones y a través de la fórmula que les mostraba en las primeras diapositivas, debe tratar de buscar reducir sus emisiones y lo que no puede reducirlo, entonces lo compensa con créditos de carbono, que bueno, esos créditos de carbono son un cálculo que surge a través de cierta cantidad de biomasa en bosques, en plantas de reforestación y así, ¿verdad? Entonces hay un intercambio extralocal, se contamina en un lugar y se compensa en otro. El movimiento que se da es un intercambio monetario, es decir, se compensa con carbono por dinero o la ausencia de carbono por dinero. Y aquí es importante tener claro alguna cosa que debe confundir a alguna gente, que lo que se intercambia en un cambio de carbono no es carbono ni tampoco aire limpio. Lo que se intercambia en un mercado de carbono es la ausencia de un gas en una proporción semejante al crédito. Entonces, lo que se vende en realidad es una ausencia de gases
Y esa ausencia de gases existe materialmente únicamente en cálculos, en tablas, en inventarios y balances que no necesariamente entendemos. ¿Qué significa eso en términos de línea base? Bueno, ¿qué significa la línea base 2005 que tiene ese problema de robustez científica? Pues eso es algo que tenemos que nosotros atacar. Consideramos además que existen fugas de unidades de compensación en este mercado de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Si a un comprador es nacional, pues las emisiones compensadas se quedan en el país. Pero ¿qué pasa si el comprador de esos créditos de carbono internacionales está fuera de nuestras fronteras? Entonces el país no puede contabilizar o no puede restar esas emisiones compensadas dentro de sus inventarios nacionales. Y esto es, más que ser un problema, es algo de lo que tenemos que tomar una decisión. Es decir, nos dejamos los créditos nacionales producidos en nuestros bosques para lograr nosotros metas de descarbonización a lo interno, o los vendemos hacia el extranjero para lograr pues, un nicho nuevo de mercado económico, pero no podemos tener la posibilidad de sumarlas en nuestros inventarios nacionales de efecto de gas invernadero. Y eso es algo que debemos de tratar de entender. También que, bueno, eso es particularmente importante, por ejemplo, en el marco del programa de RED, ¿verdad? O reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Ahora, la imagen del borrador que tengo en la presentación también la pongo como una especie de sugestión en cuanto a que debemos de recordar que el cálculo de una compensación versus una emisión es un cálculo de un material abstracto, pues, que tiene la capacidad de borrar literalmente borrar las emisiones de un lugar en otro lugar en igualdad de proporciones. Y todo esto es un cálculo tremendamente abstracto que requiere mucho tecnicismo. Entonces, bueno, consideremos, ¿verdad? El potencial problema que tiene que tener esto en términos de exactitud y robustez científica. Lo otro es el quinto y la última controversia desbalance que quiero atacar, es el de las energías verdes en el país. Bueno, conocemos todo el desarrollo hidroeléctrico del país, pero hay algunos asuntos sobre el desarrollo hidroeléctrico del país que también tenemos que considerar. No siempre históricamente se consideró la energía hidroeléctrica como una energía limpia. En los 70 de hecho no se consideraba limpia. Pero algo que sí es importante, independientemente de eso, es que la energía hidroeléctrica depende de patrones de precipitación que nosotros no podemos controlar. Decimos, dependemos de la naturaleza para poder generar energía hidroeléctrica. Hasta ahí, bueno, eso implica un reto, ¿no? Pero también un cierto nivel de inflexibilidad. Otra cosa importante es que las fosas de inundación técnicamente no son tan limpias como creemos. Es decir, existen emisiones de metano en particular por procesos de oxidación de materia orgánica sumergida en cuanto a que las fosas de inundación de estos embalses hidroeléctricos bajan el nivel de agua. Entonces, cuando hay contacto, hay una emisión importante pues, de emisiones de metano en esas fosas de inundación. Claro, siempre va a haber nada es perfecto, es decir, siempre va a haber algún problemita en cualquier tipo de generación eléctrica que tengamos, pero lo que me quiero enfocar no es tanto en ese principio físico-químico, sino más bien en el asunto de la contabilidad, porque las emisiones por generación hidroeléctrica de esas fosas de inundación no se están contabilizando hoy en día como emisiones del sector eléctrico, sino que se consideran como emisiones en los inventarios de gases de efecto invernadero, se consideran como humedales dentro del sector forestal o el AFOLU. Es decir, esas emisiones no son vinculantes con el sector energético y sí lo son del forestal, cuando en la práctica son una consecuencia de la generación hidroeléctrica. Y esto es un tecnicismo que tiende a tener, bueno, puede tener consecuencias negativas o positivas, pero es algo que debemos de tratar de tenerle un poco de cuidado. Ahora, esto no es un invento del país, ¿verdad? Esto viene, como les decía, esto está autorizado por organismos multilaterales que tocan el tema, pero es algo que los costarricenses tenemos que tener conciencia de que existe. Y bueno, por lo menos de ahí, sabiendo que las cosas pasan, buscar algo mejor, ¿no? Además, aparte de esta generación hidroeléctrica,
creo que es importante abrir espacios de debate en cuanto, por ejemplo, otro tipo de energías alternativas limpias, como la generación geotérmica, que tiene un problema controversial particular. La energía geotérmica en el país no se ha podido desarrollar con el potencial que alguna gente quisiera, que he podido lograr entrevistar a lo largo de mi trabajo, porque si entendemos que los volcanes que tienen directa relación con esa generación eléctrica y geotérmica están en parques nacionales. Todos los volcanes están dentro de un parque nacional. Los parques nacionales es un patrimonio natural que por ley la gente no puede explotar de ninguna manera, y eso incluye la energía eléctrica. Entonces, bueno, existe ese asunto, ¿verdad? Yo siento que es un debate que por lo menos debería existir en cuanto a qué flexibilidad existe para generar ese tipo de energía y, bueno, una energía que no depende tanto pues, de patrones de precipitación o de factores externos como la de la hidroeléctrica. Otra cosa que debemos también considerar es entender que existe un problema con el proyecto de generación distribuida del ICE, que lleva su tiempo y lo cual mucha gente no nos ha permitido entender por qué la energía solar no ha tenido la fuerza que idealmente quisiéramos que tuviera. Eso es un debate también que creo que es abierto y que debemos de atacar pues los costarricenses. Y lo último es que debemos de considerar que aparte, regresando otra vez a la energía hidroeléctrica, la energía hidroeléctrica puede ser una energía muy limpia, sí, tendrá esas emisiones de metano que mencionaba, pues también, pero también existe una huella energética en cuanto a la construcción misma de las plantas hidroeléctricas. Si consideramos la cantidad de concreto, por ejemplo, de acero y lo intensivamente energético que es la construcción de una de estas plantas, pues empezamos a ver que esa sumatoria de emisiones pues están relacionadas con un sector que tal vez no deja de ser una energía renovable, pero hay tela que cortar todavía sobre el asunto. Muchas gracias.